Curso gratis de estrategia. El centro fijo y columnas abiertas. Estudiaremos dos ejemplos donde el centro está fijo con dos peones aislados centrales, pero no atacables desde frente. En este primer ejemplo, entre Larsen y Penrose, la partida comenzó con los movimientos siguientes. Larsen abre con su apertura favorita, o con la apertura de su nombre, Larsen Ninsowish, que es respondido después de B3 con C5, alfil B2, caballo C6, C4, E6, caballo F3, caballo F6, G3, alfil a E7, alfil G2, enroque, caballo C3, D5, C por D5, E por D5, torre C1, alfil E6, D4. Por transposición de jugada se ha llegado a una posición típica de la defensa Tarrasch, donde el negro ahora ubica su torre en C8 y es respondido con enroque. Torre E8, D por C5, alfil por C5, caballo A4. Ambos están realizando su estrategia del medio juego. Alfil E7, caballo C5, caballo a D7. Las negras sacrifican aparentemente el peón de B7, pero este no puede o no debe ser capturado debido a dama B6 y el caballo sería capturado porque está atrapado, por lo que decidieron cambiar caballo por D7, dama por D7 y dama D2. Dama D8, torre de F a D1, alfil a F6, E3. Ha surgido un peón dama aislado en el centro del tablero que constituye una debilidad en el final y en el medio juego posibilidades de ataque, pero esas posibilidades de ataque en esta posición específicamente están reducidos prácticamente a cero, por lo que las blancas van a tratar de llevar la posición a un final donde el peón es más débil. Veamos si eso ocurre o qué es lo que ocurre en este encuentro. Dama E7, H3 y H6. Alfil por F6, dama por F6, torre C3. Las blancas preparan el doblaje de las torres en la columna C, que es la única que hay abierta en esta posición. Alfil F5, torre D a C1. Aquí en esta posición, nuevamente este peón está vedado debido a la ubicación de la torre en D8 y la torre de D1 estaría perdida. Por lo tanto, torre D a C1 y torre C D8. Ahora sí se estaba atacando el peón que en este momento está defendido por la torre y caballo D4. Una buena jugada. Las blancas ven que su columna está cerrada por la presencia del caballo en C6 defendido por el peón de B7. Por lo tanto, sus dos torres en esta columna son prácticamente inútiles y deciden pasar a una posición de peones en el centro aislado y fijos por ambos bandos para aprovechar sus torres en la columna C. Un error hubiera sido intentar jugar como se hace normalmente contra el peón dama aislado, ubicando la torre en D1, porque seguiría la petit combination, como dijera Capablanca, alfil por H3, alfil por H3 y dama por F3. Por lo tanto, la estrategia del blanco es la correcta. Caballo D4, caballo por D4, dama por D4, dama por D4 y E por D4. La estructura de peones centrales se ha transformado. Ha surgido un par de peones aislados simétricos y fijos en el centro. El peón aislado de las negras es más débil
que el de las blancas, porque las negras no pueden atacar al peón de D4 con el alfil, mientras que las blancas sí. El control sobre la columna C y la posibilidad de atacar la debilidad en D5 determinan la ventaja del blanco. El negro, para impedir la entrada de la séptima fila de la torre blanca, realizan torre E7. Y el blanco continúa con un plan muy interesante, G4. Las blancas limitan el alfil y ganan espacio en el flanco de rey. Lo mejor que tiene el alfil es retirarse a E6 para mantener la defensa del peón de D5. F4 amenazando el fuerte avance del peón a F5, que es rechazado con F6, y rey F2. Es necesario asumir el control de las casillas en la columna E que podrían ser potencialmente invadidas por la torre negra, y para ello el rey se pone a la defensiva de estas casillas y que en un futuro la torre no pueda invadirla. Por lo tanto, el rey es una buena pieza en los finales, también en la defensa y en el ataque. Las negras retrocedieron con alfil F7, alfil F3, rey F8, A4. El blanco intenta crear otra debilidad de peones en el flanco de dama del contrario, una estrategia típica de cualquier posición. Con una sola debilidad, por regla general, no se puede ganar. Por lo tanto, hay que crear un segundo frente de ataque. Torre D a E8, A5, torre D7. Las negras no tienen ningún contrajuego, por lo que prefieren esperar los acontecimientos que continúan con B4, torre D a D8, alfil E2. Traslado del alfil a una posición más activa. Alfil E8, alfil D3, torre E7, torre C8, torre por C8 y torre por C8. Las blancas han simplificado un par de torres para poder entrar en la octava fila y acentuar la debilidad de las negras. Una amenaza muy importante en este momento es dejarlas maniatadas completamente con la ubicación del alfil en G6, por lo que es necesario rey F7. Pero ahora sigue B5. Las blancas han llevado a cabo su plan y ahora amenazan la jugada torre D8 o torre A8 para atacar las debilidades de las negras. Quienes jugaron ahora B6, A por B6, A por B6. Ahora el negro tiene dos debilidades, en D5 y en B6, ambas atacables por parte del blanco. Quien siguió ahora torre B8, torre E6 y ahora un golpe táctico muy ingenioso, alfil G6. Con lo cual las negras no pueden capturar este alfil, como veremos a continuación, y realizan la retirada del rey a F8, pero ahora sus piezas están todas maniatadas. Como mencionamos, la captura rey por G6 no es aconsejable debido a F5 con un ataque doble a la torre y al rey, con lo cual el final es más perdido aún. Ellas intentaron con rey F8 mantener la defensa de la posición, pero sigue H4. Las negras están ahora en una posición de Zugzwang, no tienen jugada útil. La torre en la columna E, como habíamos mencionado, están cubiertas por el rey, y la de E5 por ambos peones y la de E4 por el alfil. Y además no puede moverse en otra dirección debido a que el peón de B6 también está atacado y el alfil igualmente. Por lo tanto, no hay perspectiva para las negras. Están en Zugzwang, quienes utilizan la única casilla libre en la columna,
que es torre E7, aprovechando que el peón de B6 ahora no puede ser capturado directamente por la captura del alfil de G6. Y las blancas defienden dicho alfil con H5. También, y veremos por qué, también era bueno en este momento el avance del peón de las blancas a G5. Tras el cambio en G5, después de los cambios, por ejemplo, H por G5, H por G5, F por G5 y F por G5, el rey blanco avanzaría hasta la casilla F5 y luego todas las piezas se cambian en E8 con el objetivo de, al llegar el rey de las negras a E8, venir con el rey a la casilla E5, logrando un final ganador y capturando el peón de D5. Por lo tanto, esa era otra alternativa. Pero en la partida esta jugada también es buena. H5 y de hecho forzó la rendición del adversario, quien jugó ahora en esta posición después de H5 la única casilla que le resta a la torre, que es torre E6, rey F3, torre E7 y G5. Con lo cual aquí ya el juego concluyó, toda vez que sucederá algo similar una vez que se cambien los peones, digamos F por G5, F por G5, H por G5, rey G4, el rey capturaría este peón de G5, después los alfiles y torre en E8 y el rey iría directamente a capturar el peón de D5. Ahora un ejemplo más de centro fijo con dos peones aislados simultáneamente. En esta ocasión la columna C va a ser también utilizada, pero la defensa de las negras será mucho más cómoda y el blanco no podrá irrumpir en dicha defensa. Veremos rápidamente cómo esta partida llegó a la posición que nos interesa después de D4, D5, C4, E6, caballo C3, alfil E7, caballo F3, caballo F6, alfil G5, H6, alfil por F6, alfil por F6, E3 enroque, torre C1, C6, alfil D3, caballo D7, enroque D por C4, alfil por C4, E5 y H3, E por D4, E por D4. Ha surgido un peón dama aislado que contiene una lucha muy característica, pero iremos al tema que estamos tratando después de caballo B6, alfil B3, torre a E8, torre E1, alfil F5, torre F8 jaque, dama por F8, dama D2, dama D7 y torre E1. En esta oportunidad las blancas tienen la columna E abierta y las aprovechan inmediatamente. Las negras parecen haber resuelto el problema del desarrollo, pero la tarea a la que se enfrentan no es nada fácil. Tienen que contar con la presión combinada de las blancas a lo largo de la diagonal de A2 hasta G8. La columna E en posesión de las blancas con los ataques activos de la dama a F4, así como el salto del caballo de F3 a E5 en un futuro más lejano, con la maniobra también de caballo de C3 a E4. Son muchos problemas estratégicos que el negro debe afrontar, pero continuemos con esta lucha. Torre D8. En caso de oponerse a la columna con torre E8, seguiría el cambio torre por E8 jaque, dama por E8, dama F4. Uno de los temas que habíamos mencionado, alfil E6, alfil por E6, F por E6. Esta captura es prácticamente forzada, toda vez que dama por E8 es respondido con dama B8 jaque y se caen los peones o uno de los peones negros en el ala de dama.
pero F por E6 deja también una debilidad que deja al blanco con ventaja tras caballo E4. La ventaja posicional de las blancas podría adquirir proporciones amenazantes. En esta posición se puede observar claramente la mejor disposición de los dos caballos y la dama blanca respecto al caballo, el alfil y la dama negra. Así que Karpov decidió torre D8 en esta posición, dama F4, caballo D5, caballo por D5 y C por D5. Como resultado de las operaciones se ha creado una posición muy típica con un centro fijo, ambos peones aislados, pero fijos en el centro que no son atacables directamente por la columna. Aunque los peones están dispuestos de forma absolutamente simétrica y quedan pocos recursos de combate, la posición de las blancas es claramente mejor. Sus piezas tienen libertad de maniobra y pueden emplearse para operaciones activas en cualquier parte del campo de batalla, mientras que sus contrapartes de las negras, confinadas en la protección del peón de D5, están condenadas a una defensa pasiva. Veamos cómo Kasparov intentó doblegar a Karpov en esta posición y este a defenderse. Siguió el salto caballo E5, alfil por E5, torre por E5, alfil E6, dama E3, rey F8. Las blancas intentan impedir el avance del peón a F6, que alejaría su torre de su posición central ideal, y las negras por su parte están ocupadas haciendo algunos preparativos para este avance en el futuro. El avance del peón a F6 para alejar la torre de esa posición molesta y por lo tanto están dándole una protección extra a la casilla E8 para ubicar en un futuro la torre y realizar el avance del peón a F6, que ahora no podía oponerse con la jugada torre E8 debido al golpe alfil por D5 y se pierde material y la partida. De ahí la jugada rey F8 para poder jugar ese movimiento con torre E8. Ahora las blancas quieren ir a otro campo de batalla con dama D3, que intenta entrar en el campo o territorio de las negras con dama H7. El inicio de una larga fase de maniobra cuyo objetivo es redistribuir las piezas de forma óptima para la realización de las ventajas posicionales de las blancas. Como veremos, las piezas blancas van a mejorar de posición y observaremos cómo las negras se tienen que atrincherar para no ser doblegadas. Ellas jugaron dentro de su plan de rey F8 sin necesidad en esta ocasión de torre E8 desalojar la torre con F6, torre E1, alfil F7, dama C3, inicio del ataque a través de la columna C, además de que se amenaza dama B4 jaque, con lo cual podría entrar la torre en séptima fila. De ahí que las negras defienden dicha diagonal con dama D6 y torre C1. Las blancas deciden probar suerte en la columna C y el flanco de dama en general. Las negras alfil E8. Ellas se defienden con mucho cuidado. En caso de invasión están preparadas para bloquear la columna con la ubicación del alfil en C6. Alfil D1, mejorando la posición de este alfil que irá a F3. A6. Una medida profiláctica es la mejor receta en esta situación. El intento de mostrar la actividad a través de la jugada alfil D7, intentando por supuesto torre C8, no puede ser debido a dama A5, con lo cual se ataca al peón de A7, a la torre de D8 y al peón de D5, y algo caerá. Por lo tanto, A6 defendiendo el peón de A7 y alfil F3. G6. Mientras tenga tiempo, las negras proporcionan un refugio confiable para su rey. H4. Colocando los peones en casillas oscuras, las blancas despejan las diagonales para su alfil y su adversario juega H5,
G3. En caso de jugar en este momento dama C7 entrando en la séptima fila, las negras podrían parar las amenazas con sangre fría jugando torre D7, dama C8 y dama E7, manteniendo una defensa bastante elástica. G3, alfil F7, A4, torre D7 y A5. Como en el ejemplo anterior, las blancas intentan buscar otra debilidad o crear otra debilidad en el ala de dama. De esta manera, con A5 se están fijando los peones en casillas blancas con el objetivo de poder en un futuro atacarlos con el alfil. Rey G7, dama B3, dama E6, dama B4 y dama E8. La amenaza era, en esta posición, la ubicación de la torre en C8 para intentar entrar con la dama en la octava fila, lo que forzaría el cambio de dama. Por eso las negras lo evitan con dama E8. En esta posición, de acuerdo a lo que hemos comentado, el cambio de dama favorecería considerablemente a las blancas, puesto que su torre y alfil son más activos y agresivos que la torre y alfil de las negras. Rey G2. Probablemente era mejor en este momento la retirada del alfil a G2 y luego el alfil a H3, obligando a las negras a debilitar las casillas oscuras en el flanco de rey mediante el avance del peón a F5. Rey G2. Aquí ya con este alfil G2 usted tiene otro método o plan para tratar este tipo de posiciones. Rey G2, una jugada también característica y típica para mejorar la posición del monarca. Dama D8 y torre C5. Las blancas han esbozado un interesante plan de reagrupamiento en la columna C. Ahora con dama C3, torre C8 y dama C5. ¿Qué es lo que pretenden? Esta jugada amenaza dama C3, torre a C8 y la ubicación de la dama en C5 para intentar cambiar las damas o entrar con dama y torre en la octava fila, lo que sería fatal. De esa forma se cambiarían las damas y el final es completamente muy favorable para el blanco, pero subestimaron el inminente contrajuego de las negras en el ala de rey, quienes jugaron ahora dama E7 y dama C3. En este punto, la jugada dama D2 debería haberse jugado, y si ahora, por ejemplo, G5, creando contrajuego en el ala de rey, entonces rey F1, G4, alfil G2, y ahora de repente el carácter de la batalla cambiaría bruscamente. Tras dama C3, las negras crean su contrajuego en el ala de rey con G5. Las piezas negras, hasta ahora apiñadas en las filas inferiores, de repente ganan espacio y desarrollan dinamismo. Dama E3, G4, alfil D1 y dama E4 jaque. Buena jugada. Y ahora, después del rey G1, se acordó el empate. Tras la aparición de los peones simétricos, el plan de acción de las blancas consistió principalmente en el uso de las columnas E y C abiertas, la presión sobre el peón negro aislado y la optimización de su propia estructura de peones. Las negras fueron muy cuidadosas al elegir su línea defensiva y poco a poco prepararon el contrajuego en el flanco de rey. Dos partidas muy interesantes que nos enseñan la lucha de estos dos peones centrales aislados fijos en el centro y sus elementos estratégicos. Espero que haya sido de utilidad y, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.